Esta es una guía paso a paso para reparar tu microbiota. Vos la dañaste, yo la dañé, ya lo sabemos, ya entendemos que tiene un impacto enorme en nuestra salud, en problemas digestivos, en el funcionamiento del cerebro, en estado de ánimo porque tu microbiota está relacionada con la producción de serotonina, en longevidad y en muchas cosas más. Por eso vamos a ver cómo arreglarla. Y te voy a explicar qué comer para repararla, qué alimentos funcionan a corto plazo y qué alimentos funcionan a largo plazo porque no son los mismos. Vamos a ver cuándo vale la pena tomar probióticos y qué probióticos usar para cada situación, porque se habla de probióticos en videos, en libros de divulgación y en programas para mejorar tu microbiota, pero nadie te explica qué tipo de bacteria o levadura te sirve para cada escenario, que es la base absoluta de que vos puedas mejorar tu microbiota. Vamos a ver cómo repararla en las diferentes etapas de la vida, sobre todo por si tenés hijos con una mala flora porque tomaron leche de fórmula o porque nacieron por cesárea, o padres más grandes, ya que la solución no es la misma en diferentes etapas de la vida. De hecho, las bacterias que vos necesitas para tu hijo de 3 años no son las mismas que necesitas para tu padre de 80. Por eso empecemos por el paso número 1, que obviamente es la alimentación. Dentro de una buena alimentación para microbiota hay cosas que deberías evitar y cosas que deberías consumir en mayor cantidad. Dentro de lo que tenemos que evitar, claramente los hidratos de carbono refinados son el ejemplo típico y son sustancias que son muy fáciles de absorber en nuestro intestino. Esta rápida disponibilidad de nutrientes lo que hace es estimular el desarrollo de bacterias que son más perjudiciales para vos y que terminan impactando negativamente en el funcionamiento de tu sistema inmune, en tu microbiota y además en muchos productos ultraprocesados, los emulsionantes de la comida, favorecen el desarrollo de microorganismos que aumentan el nivel de inflamación crónica. Y además las dietas ricas en grasas, en las grasas más perjudiciales realmente, estimulan el crecimiento de patobiontes, que son bacterias que son perjudiciales para vos solamente cuando se desarrollan de más o cuando se desarrollan en sitios donde no deberían desarrollarse. Y cuando esto sucede terminan generando permeabilidad intestinal, inflamación, alteraciones de los niveles de glucosa, tienden a que vos generes más hígado graso y varios cuadros más. Por ende, un primer paso es eliminar o al menos reducir estos elementos dentro de tu alimentación. Eso es básico y vos sabés que no va a alcanzar para reparar tu microbiota. En realidad después tenemos que incorporar todas las cosas que nutren a las bacterias que vos querés desarrollar. Y la mayoría de esos alimentos son fibra. La fibra que vos incorporás normalmente en tu dieta que se fermenta después en tu sistema digestivo para transformarse en otras moléculas como ácidos grasos de cadena corta que son esenciales para mantener el equilibrio de tu microbiota. Básicamente, si vos le das a tu microbiota lo que quiere comer, produce como consecuencia sustancias que van a ser beneficiosas para vos, como estos ácidos grasos. Y esta misma fibra que podemos consumir permite el desarrollo de una capa de moco más gruesa, más robusta, que termina generando menos riesgo de permeabilidad intestinal y evita las chances de que ciertos microorganismos más perjudiciales para vos se puedan desarrollar. Básicamente inclinás la balanza a tu favor. Pero lo difícil a nivel de alimentación y microbiota es que hay alimentaciones que mejoran ciertos aspectos de nuestra salud, que mejoran síntomas que quizás tenemos, pero que empeoran nuestra microbiota. Y como este proceso toma tiempo y vos mejoraste otros síntomas, no te vas dando cuenta. Por ejemplo, ¿qué sucede si hago una dieta keto o una dieta cetogénica? La dieta keto es una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas, que se popularizó normalmente para pérdida de peso. Se empezó a estudiar originalmente hace casi un siglo porque se usaba exitosamente en niños que tenían epilepsia y esa mejoría iba de la mano de un aumento de Akkermansia y parabacteroides en la microbiota de esos niños. Esto parece no estar conectado entre sí, pero son bacterias que modifican el funcionamiento de tu hipocampo, una parte de tu cerebro, y el ratio, o sea, la proporción entre neurotransmisores como GABA que sedan tu cerebro y neurotransmisores como glutamato que lo excitan. Más sedación y menos excitación significaban menos crisis epilépticas. Ese aumento de GABA es el mismo efecto que hacen los fármacos antiepilépticos, obviamente en distinta medida. Esto es genial o muy bueno para alguien que tiene epilepsia, pero si no la tiene, hacer keto, hacer cetogenia, disminuye tipos de bacterias que llamamos bifidobacterias, que son bacterias que se alimentan de fibra y es lógico que disminuyan porque vos simplemente no estás comiendo las sustancias que esas bacterias necesitan para poder desarrollarse. Esto sucede tanto en dietas keto como en dietas altas en proteínas porque se debe específicamente a que vos no estás consumiendo la cantidad de fibra suficiente en la dieta. Pero si hay dietas que perjudican la microbiota, la pregunta debería ser ¿qué dietas la mejoran? Y la respuesta es bastante simple. Lo que querés es comer fibra y comer fermentados. De hecho, un estudio de Stanford comparó las dos. Comparó a gente que hacía dietas altas en fermentados y dietas altas en fibra para entender qué servía más a corto plazo, que son 10 semanas. Quizás para vos no es corto plazo, pero para tu microbiota realmente lo es. Y en este estudio, los que comían más comida fermentada incrementaron más la diversidad de microbiota y redujeron más la inflamación de su sistema digestivo y del cuerpo en general. Los que comieron fibra
fibra no tuvieron tan buenos resultados, esto no significa que comer fibra soluble no te sirva, sino que es un proceso que tarda bastante más que 10 semanas en darte resultados. Por ende, te hablé de qué alimentos te servían para corto plazo, obviamente son los fermentados. Con lo cual, si vas a comer más fermentados, puedes usar yogur, puedes usar kéfir, chucrut, kimchi, etc. Y en este estudio se comían 6 porciones diarias. Las porciones de fermentados son más pequeñas que las porciones de verdura o de fruta habituales, con lo cual es fácil de llevar a cabo. Y si quieres mejorar con fibra, apunta a consumir unos 20 gramos más de fibra diaria o usa pulso para medir si estás consumiendo la cantidad de fibra suficiente para tu peso, que es algo que ya hace automáticamente con una foto de la comida. Por ende, te había dicho antes que hay distintos tipos de alimentos según si quiero mejorar rápido o a largo plazo mi microbiota. La mejoría rápida me la van a dar los fermentados, la mejoría a largo plazo me la va a dar la fibra. Y si bien no hay una dieta óptima o universal para tu microbiota, si la hubiese, sería bastante similar a la dieta mediterránea. El problema obvio de la dieta mediterránea es que la dieta del sur de España no tiene nada que ver con la dieta de la costa del Líbano y ambas, en el sentido literal, son dietas mediterráneas. Una dieta mediterránea beneficiosa para la microbiota es alta en plantas, especialmente en plantas ricas en polifenoles y antioxidantes, con un consumo moderado de pescado, un consumo moderado de mariscos y aves también, bajo en carnes rojas y rico en otros nutrientes como aceite de oliva. Estas dietas suelen tener un consumo limitado de lácteos que idealmente para tu microbiota buscas que sea yogur de cabra, de oveja o de búfala porque traen un tipo de caseína que es una proteína diferente de la de la vaca. Y obviamente buscas para esto también incorporar hongos y alimentos fermentados y legumbres. Esta combinación es una dieta mediterránea modificada para tenerlo mejor en términos de salud y de microbiota. Y es un patrón alimenticio que además tiene menos riesgo de demencia, menos riesgo de cáncer y menos riesgo de enfermedades cardiovasculares y enriquece a bacterias que son antiinflamatorias para vos, como la Akkermansia que vimos antes. Y lo interesante de estos cambios alimenticios para que repares tu microbiota es que lo podés modificar o lo podés aplicar siempre. Si tuviste una mala dieta toda tu vida y hoy tenés 65 años, estudios del 2020 muestran que si vos seguís esta dieta, podés mejorar tu microbiota y enriquecerla, reduciendo la inflamación y los marcadores en sangre de inflamación como proteína C reactiva, con lo cual la moraleja es que hacerla sirve siempre, no importa si tenés 18 años o 80. Y si consumís mi contenido es probable que hagas o hayas hecho ayuno intermitente. La pregunta ahí sería cómo impacta el ayuno en la microbiota. ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Cuánto ayuno tengo que hacer? Etcétera. Y muchos estudios de ayuno y microbiota se hacen en personas que respetan el Ramadán por una cuestión de practicidad, porque hay gente que ya está ayunando durante un periodo que en general es más de 16 horas. Esto no es lo ideal porque los alimentos halal permitidos en esa religión no son lo más saludable para la microbiota. A tus microorganismos no les importa qué dice el Corán para saber qué es halal o qué dice el Levítico o el Deuteronomio para saber qué es kasher. Pero la parte positiva es que si la dieta no es la ideal y hay cambios positivos en la microbiota, tenemos más certeza de que se deben al ayuno y no a la alimentación. Y estos estudios mostraron que el ayuno eleva los niveles de lacnospiraceas, que son bacterias que reducen tu riesgo de cáncer y reducen tu riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal también. Y si bien hay un montón de información sobre ayuno intermitente, ten en cuenta que estudios bastante nuevos de 2022 muestran cómo las personas por hacer ayuno mejoran su perfil de triglicéridos, mejoran su perfil de colesterol. Y lo interesante es que en esos escenarios solamente las personas con sobrepeso pierden peso haciendo ayuno y las personas con bajo peso ganan peso haciendo ayuno. Esto no significa que si vos tenés que bajar 30 kilos no haya que hacer un déficit calórico. Por supuesto que hay que hacerlo, pero todas las pequeñas ventajas que puedes ir sumando a estos escenarios sirven. Para mí, dentro del ayuno hay un elemento que es muy interesante que se llama factor inducido por ayuno, que acelera el uso de grasa como fuente de energía comparativamente con velocidades normales, con lo cual es un extra que no está mal tener. Dicho todo esto, en términos alimenticios, si querés reparar la microbiota, mi recomendación es que uses ese criterio de dieta mediterránea modificada, si querés, para mejorar la microbiota y que hagas un ayuno de 16-8 si podés hacerlo de manera continua y no estás embarazada, ni amamantando o ya terminaste de crecer. Básicamente, prioriza el pescado antes que la carne, come muchas plantas particularmente ricas en polifenoles o fuentes de fibra soluble, consume una cantidad pequeña de alimentos fermentados todos los días y recordá siempre con este tipo de alimentos como la fibra soluble o los fermentados, empezar de a poco, porque si hoy no tenés una buena microbiota y comes mucho fermentado junto, te vas a distender y vas a tener molestias digestivas y vas a abandonar por esa razón.
Pero este es el punto ideal de alimentación pensado para longevidad y microbiota, por lo menos según mi investigación y experiencia, y termina siendo un punto medio, si querés, entre una dieta mediterránea y una dieta paleo. Y para los casos donde esto no es suficiente, que son la mayoría, vamos con los siguientes pasos, que obviamente tienen que ver con los prebióticos, los probióticos y qué cosas más podemos hacer para mejorar la microbiota. ¿Qué sucede cuando empezamos a comer mejor y tenemos cambios alimenticios, pero aún así no alcanzan para compensar todos los trastornos o problemas digestivos y alteraciones de la microbiota que generamos a lo largo del tiempo? Cuando todo esto no alcanza, el siguiente paso es agregar el alimento que nutre a los microorganismos que vos y yo queremos desarrollar. Esto es lo que llamamos prebióticos. Pre porque vienen antes de que los microorganismos se puedan desarrollar, son una necesidad previa. Y estos prebióticos son básicamente un conjunto de sustancias que los microorganismos usan para su subsistencia, para poder comer básicamente, que te confieren a vos beneficios después. En su enorme mayoría estos prebióticos son carbohidratos que vos y yo no podemos digerir, que no podemos aprovechar. Cuando escuchás cosas como el almidón resistente de la papa o patata que enfriaste, esos son resistentes a tu digestión, no a la de tus bacterias. Y estas fibras solubles e hidratos de carbono no digeribles llegan a colon, donde tenés la mayoría de tu microbiota y donde son fermentados por esas bacterias. Por ende, el primer consejo que podemos extraer de todo esto es que las dietas bajas en hidratos de carbono y en fibra soluble van a destruir a tu microbiota, van a perjudicar a lo largo del tiempo a tu microbiota. ¿Por qué? Porque estos microorganismos son lo suficientemente susceptibles como para necesitar una ayuda en la mejor de las condiciones. Particularmente si quiero ser más longevo, porque quiero mantener esa microbiota sana y joven la mayor cantidad de tiempo posible. Por ende, tener una dieta baja en estos alimentos para tus bacterias es una tontería y solo tiene sentido si tenés un problema de salud que lo justifique, como epilepsia, como parte de un tratamiento de cáncer o situaciones más graves. Para alguien con sobrepeso o con problemas metabólicos, podés mejorar estas dos cosas sin necesidad de comer una dieta keto o carnívora que perjudique la microbiota. Podés mejorar microbiota y bajar de peso a la vez. Y lamentablemente es común que te hablen de prebióticos como si fueran todo lo mismo. Que alguien te aconseje usarlos sin entender cómo funcionan y usar uno muy bueno en la situación equivocada puede agravar tu cuadro. Así que te cuento cuáles existen, cuándo usar cada uno y por qué. Tenemos prebióticos más conocidos como la inulina, los fructooligosacáridos, los galactooligosacáridos, los silooligosacáridos. Tenemos almidones resistentes que son esos que cocinaste y después enfriaste. Fructanos tipo inulina que suenan raros, no son lo mismo que la inulina y están en fuentes mucho más fáciles de encontrar. Goma guar, psyllium husk, que lo debes haber escuchado también en algún video anterior. Beta-glucanos, que son los típicos que extraes de la avena. Pectina, que suele estar en la cáscara de la manzana. Fibra de acacia y otros más que seguramente no recuerdo. Pero en una explicación extremadamente coloquial, un tipo de bacterias tuyas come uno de estos tipos de fibra y otras comen otro. Si le das el equivocado, agravas tu problema. Por ejemplo, la inulina o los fructooligosacáridos son súper saludables como fibra soluble. Pero si los toma alguien con SIBO, con sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, va a agravar mucho su cuadro. Así que por favor, no te compres un prebiótico general sin saber qué tienen y para qué lo estás tomando, porque la elección depende 100% de tu objetivo y porque lamentablemente este conocimiento no abunda y mucha gente con buena intención te puede recomendar tomar prebióticos sin entender lo que vas a escuchar ahora. Para mejorar tu microbiota, para corregir esa disbiosis que todos vamos generando a lo largo del tiempo, o para usar después de antibióticos, por ejemplo, podemos usar inulina, que viene en la alcachofa de Jerusalén, en el espárrago, puerros, alcaucilo, alcachofa, etc., y que alimenta a las bifidobacterias que perdiste, que en general las perdemos antes que otras porque son más susceptibles a malos hábitats. Tenemos también los fructooligosacáridos que podemos usar, que nutren tanto a lactobacilos como a esas mismas bifidobacterias que te mencioné antes, y tenemos galactooligosacáridos que nutren a bacterias que producen estos ácidos grasos de cadena corta que te había mencionado antes, como el butirato, que son los responsables de generar la mayoría de los efectos beneficiosos de la microbiota que van a otros destinos, que suceden, por ejemplo, que impactan en tu piel, en tu hueso, en tu músculo, en tu grasa, etc. En este escenario recordá empezar de a poco, con unos 2 o 3 gramos por día, si no te vas a distender. ¿Por qué? Porque las bacterias que van a usar esta fibra necesitan desarrollarse y a medida que crecen estas familias bacterianas, estas familias de microorganismos, pueden manejar más cantidad de fibra por día. Meter 10 gramos de inulina o de fructooligosacáridos de una en tu sistema digestivo no acelera el proceso, solamente va a generar un exceso de fibra fermentada que te va a dar síntomas a vos. Y podés combinar estos 3 tipos de fibra con polifenoles para mejorar más rápido. Yo para eso uso té verde, frutos rojos, aceite de oliva, sobre todo los que son ricos en polifenoles, pero usa lo que quieras. El segundo escenario donde podemos usar los prebióticos es en la constipación. Acá el objetivo obviamente es estimular el movimiento intestinal y la frecuencia de las deposiciones. Y para eso podemos usar goma guar,
que es una sustancia que normalmente viene hidrolizada como suplemento, pero si vos la querés comer, se extrae de las habas de guar, que son un tipo de chaucha en el nombre coloquial, y sirven como prebiótico porque aumentan el movimiento intestinal, la contracción de tu intestino. Después tenemos a los almidones resistentes de las papas, del arroz, del plátano que cocinaste y después enfriaste, que lo que hacen es lograr un aumento de Ruminococcus y Eubacterium que ayudan a la constipación, básicamente. Ayudan en pequeña medida, pero todo sirve. Y otro prebiótico que puedes usar para esta situación son los fructanos tipo inulina, que son sustancias de las primeras que se consideraron ingredientes funcionales, si querés, porque mejoraban varios aspectos relacionados con la salud y con el funcionamiento de la microbiota. Que los tenés en el ajo, los tenés en puerro, en cebolla, en varias hortalizas que crecen por debajo de la tierra. El tercer escenario que es importante que entiendas para uso de prebióticos es la diarrea. Imagínate que no vas a usar lo mismo en diarrea que en constipación porque son objetivos opuestos. Si podemos usar prebióticos para las dos cosas, es claro cómo hacen diferentes efectos y cómo querés tomar el correcto o vas a grabar un cuadro. Y para diarrea podemos usar Psyllium husk, que es bastante fácil de encontrar y que sirve para regular la consistencia de la materia fecal porque forma geles. Luego tenemos a los arabinogalactanos que se extraen normalmente de la LERCE y que sirven para que tus bacterias produzcan butirato, ese mismo ácido graso que te había mencionado antes, sin generar gas o fermentación. Esto es importante porque normalmente ese gas y esa fermentación que formamos puede dar síntomas molestos, puede dar cólicos, puede dar distensión, etc. Con lo cual, este tipo de prebiótico te sirve en situaciones donde también querés mejorar la microbiota sin producir gases porque ya tenés mucha distensión o dolor, etc. Y el tercer prebiótico que podemos usar en esta situación son los beta-glucanos, que son bastante nobles porque nos ayudan a modular la respuesta inmune y aumentan esa producción de butirato. ¿Por qué nos sirve regular la respuesta inmune? Porque baja toda respuesta exagerada proinflamatoria. Si querés entender más de cómo se conecta este sistema inmune y la respuesta de los ácidos grasos de cadena corta con tu microbiota, te dejo un video en la descripción que explora las 9 conexiones de la microbiota. No es solamente la conexión intestino-cerebro, hay 8 más. Y recordá, en estos escenarios evitar la inulina porque puede agravar la diarrea y el dolor al principio, sobre todo los cólicos que puedes llegar a tener si estás con diarrea. Después tenemos el escenario que tiene que ver con la reparación de la inflamación y de la permeabilidad intestinal, del pasaje de sustancias por el intestino que no deberían estar accediendo a tu torrente sanguíneo. Y algo importante para esto es restaurar esa barrera mucosa que te mencioné antes, sobre todo si tengo alergias o enfermedades autoinmunes como Hashimoto. En este caso, quiero prebióticos ricos en polifenoles como los que te nombré antes, que vienen de frutos rojos, de té verde, de aceite de oliva, etc. Y después quiero galacto-oligosacáridos, que obviamente provienen de la leche materna, por eso galacto, pero que también están en las legumbres, y es una de las razones por las cuales una cantidad moderada de legumbres es necesaria en una dieta que esté pensada para longevidad y que esté pensada para microbiota. Normalmente la gente evita las legumbres porque algunas veces generan distensión, pero si reparamos la microbiota nos van a dar muchos beneficios. Y en tercer lugar, en este escenario podemos usar almidones resistentes, que te das cuenta que se usan en varias situaciones. Son una fuente muy buena para que tus bacterias produzcan más energía disponible que tus células, ya no tus bacterias, las células de tu mucosa intestinal van a usar como energía y les va a facilitar el proceso de reparación de esa barrera. A esto le podemos agregar, si querés, omega 3 y zinc que suelen acelerar el proceso. Y después hay otro escenario que no tiene que ver con diarrea, con constipación o con inflamación, que es cuando tenemos alta cantidad de lo que llamamos patobiontes, que son bacterias que no necesariamente son negativas, pero que se desarrollaron de más o están en sitios donde no deberían haberse desarrollado. Ahí necesitamos estrategias especiales y lamentablemente estos cuadros muchas veces son mal interpretados por profesionales o por el público general y todo el mundo termina pensando que tiene SIBO. Lo que buscas en estas situaciones es reducir la cantidad de bacterias oportunistas mientras alimentás a las bacterias beneficiosas. Querés compensar este desequilibrio a la vez. Para esto puedes usar goma guar porque aumenta la motilidad intestinal, básicamente ayuda a que las bacterias no se desarrollen en el intestino delgado porque aumenta ese movimiento y ayuda a expulsarlas hacia colon nuevamente. Además, como es una fibra que produce poco gas, evita también el disconfort que te puede llegar a generar. Después tenés los arabinogalactanos que ya te mencioné antes, que de nuevo producen butirato sin hacer gas. En estos casos de patobiontes estamos buscando que la gente no tenga más síntomas, con lo cual mejorar la microbiota sin producir gas es algo muy positivo en términos de sintomatología. Y a esto le podemos agregar postbióticos que probablemente veamos más tarde o en otro video. Y existe un tipo específico de postbiótico, que son sustancias que básicamente producen tus bacterias cuando las tenés en equilibrio. Y existe un tipo de postbiótico que reduce el desarrollo de bacterias, particularmente de bacterias oportunistas que están en un lugar en donde no deberían estar, como en intestino delgado.
Y estos son los ácidos biliares secundarios. Para esto se puede usar UDCA o TUDCA, que existen en forma de suplemento y que funcionan, si querés, como compuestos antimicrobianos selectivos. Destruyen solamente a tipos específicos de bacterias, además de ayudarte a digerir las grasas y a todas las funciones normales que tiene esa bilis. Por ende, si tenés un exceso de estas bacterias, de estos patobiontes, o tenés un problema con la fibra y estás haciendo dieta FODMAP e igual tenés distensión, usa estos prebióticos primero y estos postbióticos que te mencioné, y después de unas semanas podés reintroducir otros prebióticos. Yo no te puedo decir específicamente qué hacer a vos, pero en esta situación yo haría 4 semanas de este tipo de prebióticos que te nombré, empezando con 1 o 2 gramos por día según tolerancia y aumentando progresivamente hasta 5, y después introduciría almidones resistentes, galactoligosacáridos y más para nutrir a las bifidobacterias que seguro ya no tengo. Y si tenés SIBO también querés mejorar las bacterias que crecen en tu cuerpo. Y normalmente en este escenario, cuando tenemos sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, distensión, molestias, etc., evitamos probióticos. Normalmente pensamos que los probióticos van a agravar el cuadro y es verdad, pero hay probióticos que son no fermentadores, que son probióticos que no van a agravar ese cuadro y que te ayudan a repararlo más rápidamente. Son microorganismos que querés porque te van a permitir recuperar el equilibrio de microbiota sin agravar tu sintomatología. Si no, muchas personas que no reparan esto caen en un loop, en un círculo vicioso donde toman el antibiótico para reducir la sintomatología, no cambian las cosas que de verdad deberían cambiar y en un par de meses vuelven a tener la misma sintomatología del SIBO. Pero en este escenario, si querés saber la respuesta, funcionan bastante bien Saccharomyces boulardii, que es una levadura, y Lactobacillus plantarum. Con lo cual, si vas a usar probióticos para reparar este desequilibrio, usa esos dos que sabes que no van a agravar tu cuadro. Sobre todo la levadura Saccharomyces, porque sabes que no tiene la misma relación y el mismo impacto que las bacterias que crecieron de más en intestino delgado. Y hay otros 2 escenarios para los cuales los prebióticos son útiles. Uno es la resistencia a la insulina, obesidad y problemas metabólicos, que si bien no vas a bajar 30 kilos de grasa por tomar prebióticos, porque eso requiere un déficit calórico, no estaría mal bajarlos teniendo en cuenta ambas cosas, como mejorar tu flora y cómo perder grasa, porque sabemos que la reparación de esa microbiota nos ayuda a no recuperar el peso cuando terminamos de bajar. Y si este es tu escenario, podés usar inulina, que reduce la glucosa después de comer, reduce los picos de glucosa, los almidones resistentes, que tienen un beneficio obvio, que es que estás comiendo almidones a nivel del gusto que te estás dando, sin que afecte a tu insulina, y sin que afecte obviamente también a los niveles de glucosa. Y si combinás estos dos con los cambios de microbiota que se producen por ayuno intermitente, acelerás el proceso. Este último consejo es solamente para las personas sanas que solo quieren estar mejor y frenar a la disbiosis como mecanismo de envejecimiento. Sabemos que es un mecanismo de envejecimiento hoy, con lo cual mejorar esta diversidad y mantener a tu microbiota más joven, además de brindarte muchos beneficios, frena tu velocidad de envejecimiento. Y para esto podemos usar pectina, que se extrae normalmente de la cáscara de la manzana. Podemos usar inulina y almidones resistentes. Acá la clave es comerlas en una sola comida. Yo uso boniato enfriado con espárragos, por ejemplo, o puerro o alcachofas si es de temporada. Y si no, la alcachofa de Jerusalén ya trae ambas cosas. Y podés usar el mismo consejo de polifenoles que te di antes. Yo alterno fuentes de prebióticos cada 2-3 semanas y le agrego alimentos fermentados que también voy alternando cada 2-3 semanas. ¿Por qué? Porque diferentes alimentos fermentados y diferentes prebióticos nutren a diferentes familias de bacterias. Con lo cual, si rotamos estas fuentes, por lo menos nos ayuda o nos aseguramos de que no estamos llevando a un sobredesarrollo de ciertos tipos de bacterias específicas. Ahora sabes cómo usar un prebiótico, ya sabes cuándo usar cada uno y recordá que tenés que empezar de a poco e ir probando tolerancia con 1 o 2 gramos por día e ir aumentando progresivamente. Está lleno de estudios que muestran los beneficios de salud de los prebióticos. Por ejemplo, hoy hay estudios que muestran que los beta-glucanos que te mencioné antes reducen la presión arterial, reducen tu riesgo cardiovascular, pero realmente esto sucede porque mejoramos a la microbiota, con lo cual centrate en lo que importa, que es mantener esta diversidad de microbiota que normalmente vamos perdiendo a lo largo del tiempo. Ya cambiaste tu alimentación, ya mejoraste y comes más fibra y por ahí no lograste todavía mantener el equilibrio de microbiota que vos querrías y seguís teniendo síntomas o molestias digestivas. Este paso lo escuchas en todos lados y da mucho lugar a un buen marketing con un mal producto, y obviamente me refiero a los probióticos. Muchos productos dicen que traen probióticos, pero no los traen en las cantidades suficientes como para hacer una diferencia en tu microbiota, porque quieren ahorrar en gastos pero aprovechar el marketing de los probióticos per se, o no traen los microorganismos específicos que vos necesitas, o no llegan vivos a destino porque el ácido de tu estómago los destruyó. Por eso, para entender
qué probiótico te sirve, cuándo usarlo y cuándo no, lo primero que tenés que saber es qué es efectivamente un probiótico. Y los probióticos son microorganismos que a vos te dan beneficios si los consumís en las cantidades suficientes. Estos probióticos los puedo obtener a partir de comida fermentada o a partir de suplementos. Pero no todo alimento o bebida fermentada trae probióticos. Pensá, por ejemplo, en el pan o en la cerveza, que por los procesos que tienen después no conservan estos microorganismos. Y tu objetivo para reparar esta microbiota y reducir los síntomas que puedas llegar a tener a nivel digestivo que dependen de tus bacterias es recuperar la diversidad que vamos perdiendo a lo largo del tiempo. Y para esto un estudio de 2021 mostró cómo en 17 semanas el consumo de alimentos fermentados llevaba a mayor diversidad y a reducir la inflamación, tanto digestiva como del resto del cuerpo. Por ende, una primera premisa de los probióticos que tenés que llevarte es que el resultado no es instantáneo. Estos estudios te muestran que necesitas muchas semanas para empezar a ver el efecto o los beneficios del uso de probióticos. Hay miles de estudios sobre probióticos, pero en vez de nombrártelos, te voy a condensar lo más importante, más que nada para que entiendas cómo usar cada uno. La mayoría de los suplementos de probióticos que vos te vas a encontrar, incluso alimentos fermentados, traen distintos tipos o de lactobacilos o de bifidobacterias, que son las familias, si querés, o tipos de cepas bacterianas más importantes. Así que veamos esas primero y cómo usar cada una de ellas. Tenemos distintos tipos de lactobacilos, como el Lactobacillus acidophilus, que debe ser de los probióticos más conocidos y que funcionan muy bien para todo lo que tiene que ver con desequilibrios de la flora bacteriana vaginal de la mujer, con lo cual son un gran elemento para asegurarte de recuperar ese equilibrio. Si estás buscando un probiótico para ese escenario específico, que tenga Lactobacillus acidophilus es bastante útil. Luego tenemos a Lactobacillus como el Rhamnosus, particularmente un subtipo de Rhamnosus que se llama LGG, que es muy útil para permeabilidad intestinal, con lo cual es un gran suplemento, es un gran probiótico si estás teniendo problemas autoinmunes, de alergias, etc. Y otros Lactobacillus rhamnosus, como el HN001, mostraron mejoría en el riesgo de depresión y ansiedad, particularmente en posparto. ¿Por qué te menciono esto? Para que entiendas que hay tipos específicos de bacterias que van a dar resultados súper específicos. Esto es importante porque quizás tomas un probiótico genérico sin entender nada y sin entender qué resultado estás buscando y no lográs obtener el resultado porque no estás usando las cepas bacterianas que necesitas según tu objetivo. Por eso hay cepas que están mucho más enfocadas en brindarte resultados a nivel de lo que tiene que ver con estado de ánimo, hay cepas que están mucho más enfocadas en reducir la inflamación y el dolor y los problemas a nivel intestinal, y hay cepas mucho más enfocadas con lo que tiene que ver con alergias o sistema inmune. De hecho, el Lactobacillus casei y Paracasei, que son de los mejores probióticos en cuanto a prevención de infecciones y que se extraen de la leche, mostraron reducir las infecciones respiratorias y la duración de las infecciones respiratorias en adultos mayores y en oficinistas sedentarios, con lo cual en gente que no está haciendo las cosas bien. Y hay otros probióticos que no tienen nada que ver, como el Lactobacillus salivarius, que es un probiótico extraño porque, como te imaginás por el nombre, está normalmente en la boca, en la saliva. Y el uso de este probiótico mejora el mal aliento. Específicamente el mal aliento que depende de que crezcan microorganismos en tu boca que no deberían haberse desarrollado. Muchas veces no tenemos en cuenta esto, pero de la misma manera que tus gases, el olor de tu boca depende en gran medida de esos organismos. Pensá en las proteínas, si querés. Si vos no digerís las proteínas que vos consumiste de manera completa, llegan a colon completas, a lo que no debería suceder, se fermentan y algunas bacterias producen algo llamado ácido sulfídrico, que da el característico olor a azufre o olor a podrido. Con lo cual, si tus gases son muy olorosos, considera modificar las proteínas y fijarte cómo afecta esto al olor de tus gases. Luego tenemos dentro de los Bifidobacterium a uno de los más conocidos, que es el Bifidobacterium bifidum, que es de los más comunes dentro de los probióticos. De hecho, si buscas probióticos genéricos y miras la parte de atrás del probiótico donde dice qué cepas bacterianas trae, seguramente te encuentres con que trae Bifidobacterium bifidum, y mostró buenos resultados en intestino irritable, incluso si está inactivado y no llega vivo a destino, con lo cual es bastante noble en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces un probiótico genérico no tiene la cantidad suficiente de este Bifidobacterium bifidum como para poder dar resultados si vos tenés colon irritable o si estás buscando reducir tu sintomatología a nivel digestivo. Luego tenemos otros Bifidobacterium, como el Bifidobacterium breve, que reduce el porcentaje de grasa que tiene alguien y reduce el tamaño de cintura comparado con placebo en adultos con sobrepeso y en 12 semanas. Estás hablando de personas preobesas u obesas, es bastante bueno, nunca va a generarte una bajada importante de peso comparativamente con hacer déficit calórico, eso está claro, pero son todos agregados que vos podés ir incluyendo, los prebióticos y los probióticos que ayudan con esto para mejorar tus resultados.
En general, todos los probióticos y los prebióticos que reducen tu porcentaje de grasa y reducen el tamaño de cintura, no lo hacen porque afectan a la termodinámica y el gasto de energía de las calorías, lo hacen porque afectan a tu saciedad, lo hacen porque afectan a tu velocidad metabólica, lo hacen porque afectan a los picos de glucosa que vos podés hacer, etc. Y después tenemos a otros tipos de Bifidobacterium, como el Bifidobacterium longum, de los cuales hay subtipos. Algunos mejoran la constipación en personas mayores, sobre todo en personas mayores con constipación crónica. Terminan siendo una buena alternativa para no necesitar fármacos en muchas situaciones donde puedo obtener los resultados necesarios con un cambio de alimentación, prebióticos y probióticos. Siempre recuerda que, salvo en situaciones muy específicas, la constipación crónica no es nuestra tendencia natural e implica un desequilibrio de base. Otros tipos de Bifidobacterium longum muestran mejoría de síntomas de colon irritable, solamente muestran mejorías si vos tenés síntomas, no es que bajan la inflamación en personas sanas, sino que sirven específicamente en personas que ya tienen estos problemas. Con lo cual, fíjate que podrías, no teniendo ningún síntoma, ir a adquirir ese probiótico y pensar que estás haciendo las cosas bien y no obtener ningún beneficio. Y después tenemos algunos microorganismos que cumplen funciones extrañas, como el Bifidobacterium animalis. Hay subespecies de este Bifidobacterium, una de las cuales es el lactis, que mejora la digestión de la lactosa. Es algo particularmente útil si vos tenés intolerancia a la lactosa y querés seguir consumiéndola. No sé por qué lo harías, pero hay bacterias que nos dan estos beneficios. Y si buscas un suplemento sin un beneficio específico y no estás buscándolo por alguna razón específica, te recomiendo los suplementos de nueva generación, como Akkermansia mucinífila, que es muy efectiva para bajar la glucemia después de las comidas. Eso aumenta tu sensibilidad a la insulina, pero su rol más interesante es que la Akkermansia mucinífila, que se llama mucinífila porque le gusta el moco, por estar comiendo ese moco que tenés en el sistema digestivo, te ayuda a producir o aumentar la barrera de moco, protegiendo la integridad de tu mucosa intestinal. Por eso esta bacteria es útil en cuadros de permeabilidad intestinal, donde tengo enfermedades autoinmunes, mucha tendencia a alergias, etc. Y después tenemos otras bacterias más nuevas como Hafnia albei, que es un probiótico que permitió en estudios randomizados pérdida de peso comparativamente con no usarlo. Con lo cual es otro de los agregados que podés sumarle a alguien que está buscando perder peso y que obviamente va a hacer otras cosas bien, como ejercicio, comer menos, etc. Y tenemos más, como el Bacteroides uniformis, que ya mostró en ratones una mejoría metabólica e inmune, y que lo interesante es que si bien lo mostró en ratones con una muy mala salud de base, con obesidad y una mala dieta previa. Con lo cual es un gran probiótico para considerar la posibilidad de que en los humanos pueda dar los mismos resultados, sobre todo haciendo las cosas mal y hoy teniendo una mala flora, o una mala microbiota en realidad. Y tenemos dos más que vale la pena mencionar. Uno de los Fecalibacterium, que los estudios en humanos no terminaron todavía, pero parece tener un efecto bastante antiinflamatorio y a nivel de soporte de la barrera intestinal, con lo cual es útil en colitis y es útil en problemas que suelen ser inflamatorios. Y el Saccharomyces boulardii, que te mencioné antes, que es una levadura, no es una bacteria. Este es útil para diarreas sobre todo por antibióticos, y es útil para erradicar al Helicobacter pylori. Cuando estás usando un tratamiento para erradicarlo y querés aumentar tus chances de éxito, puedes usar Saccharomyces. No espero que recuerdes absolutamente ningún nombre de todos estos, y obviamente hay cientos más que yo no te llevo a nombrar en un video. Lo único que quiero es aportarte sentido común, es que te lleves la idea de que hay diferentes microorganismos que cumplen diferentes funciones, y elegir el correcto te puede hacer la diferencia a vos entre tener resultados o no tener resultados, o incluso hay cuadros en los que la gente agrava por estar tomando probióticos. Por ejemplo, Bacillus clausii o Saccharomyces boulardii son naturalmente más resistentes a antibióticos y mejoran una diarrea por antibióticos que vos necesites tomar. Pero otros probióticos en este mismo escenario no te van a dar ningún resultado. Por ende, la manera más práctica de aprovechar esta información es hacer lo siguiente. Cuando vayas a comprar o a buscar un probiótico, primero evalúa qué microorganismos necesitas de acuerdo a tus síntomas. Hoy están en todos lados, están en Google, están en ChatGPT, etc. Después mira la parte posterior del frasco de probióticos para ver si esos nombres en latín de los microorganismos que trae coinciden o no con los que vos necesitas. Hace años la cantidad de bacterias que podíamos utilizar era pobre. Hoy con la secuenciación genética es mucho más fácil de entender cuáles son las bacterias que son beneficiosas para cada cuadro. Los probióticos que se seleccionan y crean en base a esto se llaman probióticos de nueva generación, como te mencioné antes. El más famoso de ellos es la Akkermansia mucinífila, que está inversamente asociada con muchas enfermedades. Básicamente, a más Akkermansia tengo, menos riesgo de estas enfermedades tengo. Y como vas a ver después, estas bacterias son tan beneficiosas para vos que te sirven hasta muertas. Y hoy tenemos estudios de randomización mendeliana sobre los probióticos y la microbiota, que es un método que nos sirve para inferir causalidad. La causalidad es importante porque normalmente cuando hacemos estudios tenemos o estamos midiendo correlación, dos cosas que suceden juntas, A y B pasan a la vez, o causalidad, A pasa por B.
¿Por qué importa esto? Porque a veces sacamos las conclusiones equivocadas por esa correlación y pensamos que dos cosas que suceden juntas están relacionadas. El mejor ejemplo de esto es la venta de helado que aumenta en el mismo momento en el que aumentan los ataques de tiburones. Con lo cual claramente no están relacionadas, solamente tienen que ver con que ambas suceden en verano y es un ejemplo obvio de cómo las correlaciones a veces nos llevan por caminos equivocados. Pero estos estudios que nos permiten inferir causalidad, entender que algo está causado por otra cosa, nos permiten ver cómo algunos tipos de lactobacillus, como el Amyloborus, impactan de manera significativa en tus chances de vivir más años. Más de este lactobacilo aumenta tus chances de vivir más tiempo. Mejorar la microbiota es complejo. Si no lo fuera, no habría tantas personas con problemas digestivos que hoy parecen no resolvibles. Por eso, como hablamos de los prebióticos, de los probióticos y de la alimentación, tenemos que hablar de los postbióticos, que se llaman justamente post, porque vienen después de la microbiota. Necesitan a tu microbiota para ser producidos. Muchas de estas sustancias consideradas postbióticos son los que de verdad ejercen todos los beneficios que vos asociás con una buena microbiota. El mejor ejemplo de estos postbióticos son los ácidos grasos de cadena corta que producen tus bacterias cuando vos las alimentás correctamente. El butirato es el mejor ejemplo de ellos, que regula tu sistema inmune y que tiene efecto en muchas partes de tu cuerpo, desde piel hasta hueso. La ventaja obvia de los postbióticos es que los podemos usar incluso sin haber reparado del todo la microbiota. En un sentido práctico, pero sin la evidencia aún, se usan mucho como suplemento para ayudar con síntomas que sabemos que van de la mano de problemas de la microbiota, pero que van a tomar un tiempo en resolverse. Por eso se usan, por ejemplo, 600 miligramos de butirato como suplemento para reducir la inflamación intestinal, reducir la interacción que tiene esa microbiota con el sistema inmune cuando es negativa, y esta no es una solución largoplacista, pero te ayuda. La segunda ventaja de los postbióticos es que no necesitan que la célula llegue viva. Esto es importante porque depende de hace cuánto tiempo vos conozcas a los probióticos como un tema. Esto quizás no sea obvio para vos. 10 años atrás, prácticamente todos los probióticos que se vendían necesitaban cadena de frío para mantener a las bacterias vivas. Hoy en su mayoría esto ya no es necesario. Pero aún así, muchas veces los probióticos que consumimos, tanto en forma de suplemento como en alimentos, pueden llegar a tu intestino, a tu colon, muertos, porque no sobrevivieron al ácido de tu estómago o a muchas otras condiciones. ¿Por qué esto es una ventaja para los postbióticos? Porque los postbióticos cumplen su efecto igual. De hecho, a veces en suplementos de postbióticos se incluyen lactobacilos o bifidobacterias muertas. Por ejemplo, se usa Akkermansia mucinífila pasteurizada en lugar de viva, ya está muerta, y vemos que eso genera más sensibilidad a la insulina, más disminución del colesterol y algunos efectos más que se dan por proteínas que traen estas bacterias en su membrana que podemos aprovechar porque están muertas. Si estuviesen vivas no nos darían ese beneficio porque no accederíamos a poder usar esas proteínas. Y encima el estudio que muestra esto dio como resultado una pérdida de peso en personas obesas por usar esta combinación de probióticos de Akkermansia y de sus postbióticos también. Es una pérdida de peso moderada, pero siempre sirve. Y es más, un componente que se llama P40, que es un postbiótico, es el responsable de la mayoría de los beneficios del Lactobacillus rhamnosus, que es un probiótico clave si vos tenés permeabilidad intestinal. Es un probiótico que vos querés usar para sellar o para ayudar a sellar esa permeabilidad. Parece que esta proteína, además de darte beneficios, mejora la ecología de tu microbiota y es central para repoblar la microbiota de un bebé, sobre todo, que nació por cesárea, como ya vas a ver. Y el tercer postbiótico que vale la pena que te mencione porque afecta a reparar tu microbiota es un ácido biliar secundario llamado ácido ursodesoxicólico o UDCA y su forma conjugada TUDCA. Básicamente vos tenés bilis que se produce en tu hígado, se concentra en tu vesícula biliar y se libera intestino. Esos ácidos biliares se modifican y son centrales para ayudarte, por un lado, a digerir grasa, como seguramente ya sabés, pero para también mantener a raya las bacterias que vos no querés que se desarrollen. Funcionan, si querés, como antimicrobianos selectivos. Y esto es central porque la razón por la que tenemos el desequilibrio de microbiota en primer lugar es porque obviamente no hacemos las cosas bien y los mecanismos como este que nos protegen no funcionan en las cantidades suficientes. Con lo cual usar este postbiótico inclina la balanza si querés a tu favor. Por ende que no te sorprenda que de acá a unas décadas el uso de postbióticos sea común para modular el envejecimiento. Y existe un mundo mucho más extremo, desarrollado de manera cuasi accidental, te diría, para repoblar la microbiota y para reparar los desbalances de la microbiota, que es el trasplante de materia fecal. Es una herramienta que permite que alguien compense las cepas bacterianas que ya perdió, que recupere las que están extintas. Y el problema de todo trasplante de materia fecal es que requiere un superdonante, alguien que tenga una microbiota especialmente buena o que al menos tenga una microbiota sana y sea mucho más joven que la persona que lo recibe. ¿Qué relación tiene esto con tu salud?
No mucha realmente, solo es útil en casos muy excepcionales como diarreas por un tipo de bacterias específicas después de un tratamiento de antibióticos, pero ya tenemos experimentos en ratones donde el trasplante de flora bacteriana de ratones jóvenes a ratones viejos rejuvenece a los viejos y aumenta la expectativa de salud y de vida. Pero más allá de esto, te cuento que se están investigando dos tipos de tratamiento que son más prometedores todavía. Una es la terapia con fagos y otro es el trasplante de filtrado de materia fecal, que ahora vas a entender por qué importa. Ninguno de estos tiene evidencia genial todavía, te los menciono solo para que los conozcas. Los fagos o bacteriófagos son virus que pueden ser utilizados para destruir a una bacteria específica. No son un virus que te genera a vos enfermedades, que te genera a vos una gripe. Son virus que efectivamente tocan o modifican a cepas bacterianas específicas. En lugar de tomar un antibiótico y matar a todos los microorganismos que son sensibles a ese antibiótico, los fagos te permiten destruir esta bacteria, no sé, específicamente Clostridium difficile o Klebsiella pneumoniae, que son bacterias más difíciles de destruir normalmente. De hecho, esta terapia ya se usó para enfermedades inflamatorias intestinales con bastante éxito. Y por otro lado, el trasplante de filtrado de materia fecal elimina los microorganismos, pero preserva todas las moléculas, a los virus y a varias cosas más que hacen más seguro y dan más resultado que el trasplante tradicional. ¿Qué sucede cuando generamos una mala microbiota a lo largo de ciertas etapas de la vida? ¿Cómo recuperamos esto? Desde hace más de un siglo que sabemos que la flora cambia a lo largo de diferentes momentos en la vida. Esto no es nuevo. La mayoría del mundo científico hoy cree que el embarazo se da en un ambiente estéril y que esa microbiota empieza a colonizar tu cuerpo desde el momento en el que empieza el parto o se rompe el saco amniótico en el que el bebé está contenido. Que no te sorprenda si esto cambia a futuro, sobre todo porque hay estudios de Colado de 2016 que muestran pruebas de ADN de bacterias en la placenta y en el fluido amniótico que rodea a los embriones. Pero de cualquier manera son pocas bacterias. Para entender qué falla y por qué llegamos a nuestros 40, a nuestros 50 con mala microbiota, lo primero que tenés que entender es dónde están las fallas. La primera microbiota que llega a tu cuerpo depende brutalmente del modo en el que naciste. Pensá que al romperse el saco amniótico, una marea de bacterias llega a tu cuerpo y coloniza diferentes sectores. Normalmente un bebé, al pasar por el canal vaginal al nacer, traga parte del recubrimiento bacteriano de la zona. Por eso si naciste por parto natural, tu microbiota al nacer es muy similar a la que tu mamá tuvo en vagina, en sistema digestivo y en piel. Quienes nacieron por cesárea tienen menos diversidad de estas cepas claves, con muchas más bacterias de las que tu madre tiene en piel, como estreptococos o estafilococos, que no son tan útiles para ir poblando esa flora desde cero. Pero ¿cuánto importa esta diferencia real si vos vas comiendo alimentos, tocando cosas, ensuciando? ¿Cuánta diferencia real puede llegar a ser el método de nacimiento? Bueno, estudios de 2017 mostraron que los cambios de flora asociados con el método en el que naciste pueden durar unos 2 años. Con lo cual es bastante tiempo y durante esos 2 años influyen en la manera en la que vos vas madurando tu sistema inmune y podés responder. Si solo fuese una cuestión de diferencia de flora que se va reparando a medida que comemos y crecemos, no sería un problema. Pero nuestra microbiota es necesaria para la maduración del sistema inmune, para que consideres qué es una amenaza y qué no. Estos 2 años son un tiempo más que suficiente para aumentar tu riesgo de enfermedades autoinmunes y de alergias. Y el camino a través del cual esto sucede es complejo, pero te digo la versión simple. Tu microbiota del sistema digestivo y la de un bebé es evaluada por unas células del sistema inmune que se llaman células dendríticas. Estas células actúan sobre muchas cosas como tus linfocitos T, que son parte del sistema inmune, particularmente unos que se llaman linfocitos T reguladores, que justamente por como su nombre dice, regulan la respuesta inmune. Y obviamente modifican nuestro riesgo de alergias, de enfermedades autoinmunes y todo lo demás. Pero para los que les gusta la biología molecular o hacen inmunología, también actúan sobre los TH17 y actúan sobre los plasmocitos, que obviamente van a terminar afectando a los anticuerpos que vos podés producir. Si falla este mecanismo, dejas de regular cuando tu sistema inmune se activa, qué anticuerpos produce, y en muchas enfermedades autoinmunes tenemos anticuerpos contra partes de nuestro propio cuerpo, como en Hashimoto, donde terminamos dañando cosas como nuestra tiroides, y es algo que podríamos mejorar en términos de riesgo si tuviéramos una mejor microbiota. Ahora, ¿cómo reparamos la microbiota de nacimiento? La buena noticia es que esto es ridículamente fácil, sobre todo fácil de compensar en caso de que un parto tenga que ser por otras razones por cesárea, y estudios mostraron que los bebés que nacían por cesárea, pero a los cuales se les pasaba una gasa o algodón por la cara con la microbiota vaginal de la madre, recuperaban mucha de la flora que tenían los bebés que nacían naturalmente por parto vaginal.
Esto permite incorporar los lactobacillus que no incorporó al nacer por cesárea. Ten en cuenta que los colegios de obstetricia y ginecología de Estados Unidos no aconsejan esto porque según ellos falta información sobre los beneficios, pero sabe que los estudios de los beneficios existen. Además, si no pudimos hacer todo esto, existen vías alternativas de compensación de la microbiota después del parto, como la lactancia materna, que ayuda a compensar la falta de diversidad bacteriana en el bebé, brindándole más Bifidobacterium y más Streptococcus thermophilus. Estas vías alternativas de adquirir una buena microbiota son importantes porque los primeros 1000 días de vida parecen ser, si querés, los más importantes para determinar la salud de tu microbiota a lo largo de toda tu vida después. Todo esto lleva a que un niño de menos de 3 años, si hace las cosas bien, ya haya adquirido una buena cantidad de Fecalibacterium, de Ruminococcus, de Akkermansia mucinífila, que son cosas que van a afectar a tu tránsito intestinal, a evitar que vos te constipes de manera crónica después, a que no tengas más permeabilidad e inflamación de la necesaria. Y en los primeros años de vida, la diversidad de tu microbiota no es tanta. Predominan las bacterias que metabolizan obviamente los oligosacáridos de la leche humana porque son lo que vos estás comiendo. Pero para que tengas una referencia numérica, el 25 al 30% de tu microbiota se genera gracias a esa leche materna, que tiene sus propias bacterias y que son bacterias diferentes a la de la piel o del tracto digestivo. Y la microbiota obviamente se va a continuar desarrollando a medida que un bebé amplía su alimento, particularmente si se consumen alimentos con fibra soluble, que a esta altura ya sabés que son positivas para vos. Y como seguramente ya esperabas, los niños que crecen o viven con perros tienen más abundancia de bacterioides, de bacterias que producen estos ácidos grasos de cadena corta beneficiosos, etc. Por ende, exponer a un hijo a animales aumenta tipos de bacterias que reducen el riesgo de reacciones alérgicas y de obesidad en la adultez. Y ya nos queda más que claro que va a haber muchas maneras de arruinar o de mejorar a la microbiota, muchas etapas diferentes donde podemos hacer las cosas mal o bien, y el uso de antibióticos muchas veces es necesario, pero puede disminuir esta diversidad en la microbiota, es lógico, porque estás matando bacterias. La parte positiva de usar antibióticos es obviamente tratar una infección, y la parte negativa es que el uso de antibióticos disminuye los géneros y familias bacterianas que encima son más sensibles a los antibióticos. Muchas veces con un antibiótico no destruyo solamente la bacteria que causa una infección, sino que destruyo a varias más. Por eso son de amplio espectro. Por eso el uso de antibióticos en los primeros años de vida, donde la microbiota es más vulnerable, puede, sobre todo si se usa de manera crónica, aumentar el riesgo de asma, de enfermedad inflamatoria intestinal y de alergias. Y lo interesante de esto es que antes de echarle la culpa a los antibióticos, tenemos que saber que la culpa, el rol causal de esto, lo genera el cambio de microbiota y no los antibióticos per se. ¿Y qué pasa en la adultez y en la adolescencia? Ampliar tu dieta tiene beneficio para todos estos problemas. Normalmente encontramos más diversidad en una persona de 20 años que en un niño de 5 y esto tiene que ver con la variedad en la dieta y con las cosas a las que se expone habitualmente. Las bacterias que degradan cosas como los oligosacáridos de la leche disminuyen, que es una de las razones por las cuales a vos de adulto te cuesta bastante más tolerar el consumo de leche sin problemas. Hay otros factores más genéticos. Y las bacterias más preponderantes en adultez son otras, que están encargadas de degradar carbohidratos complejos, fibra, proteínas y otros nutrientes. Con lo cual imagínate que si no consumís esos carbohidratos complejos, estas cepas que degradan esas cosas van a ir desapareciendo progresivamente. Y en esta etapa de la vida en la que muy probablemente estés ahora, prevalece Fecalibacterium, Ruminococcus, Akkermansia, que son centrales para proteger tu barrera intestinal, para evitar la permeabilidad, para bajar la inflamación y además para extraer la energía de los alimentos. Y son bacterias que si hiciste las cosas mal a lo largo del tiempo, en general están en menos cantidad en tu cuerpo. Esto nos brinda uno de los consejos terapéuticos más simples de todos para microbiota, que es que necesito nutrir a las bacterias que asocio con algo más saludable, que básicamente implica consumir más verduras, más frutos rojos, más manzanas con cáscara, espárragos, alcaucil o alcachofa, frutos secos, si querés semillas de lino, omega 3 y aceite de oliva, etc. Cuando no hacemos estas cosas y venimos comiendo mal, aumentamos la cantidad de proteobacterias que se relacionan con más inflamación, más infección y encima implican acelerar el envejecimiento. Yo te recuerdo por las dudas que al día de hoy tenemos 12 mecanismos, hay más, pero hay 12 mecanismos bien establecidos que sabemos que causan nuestro envejecimiento. Uno de ellos es la disbiosis. Por ende, si una mala microbiota me lleva a envejecer más rápido, ¿qué sucede si tengo una microbiota espectacular? Un estudio investigó a supercentenarios, que son las personas que pasan los 110 años, y se encontró con que tenían más Akkermansia, más Bifidobacterium, más Lactobacillus y más Roseburia comparativamente con personas más jóvenes y menos sanas. Y pareciese que no buscas un perfil general que a todos nos sirva para vivir más tiempo, sino que una microbiota ajustada a vos y a tus necesidades a lo largo del tiempo, o sea, más personalizada para tus hábitos, mejora más tu salud a largo plazo. Por eso no es simplemente una cuestión de usar probióticos genéricos, sino de desarrollar el clima en tu sistema digestivo que permite crear la microbiota que vos necesitas.
El elemento que se destaca una y otra vez en los estudios es uno de los ácidos grasos de cadena corta, que es el butirato. Y estos cambios durante la vida en nuestra microbiota permiten de una manera muy extraña predecir nuestra edad biológica y nuestra velocidad de envejecimiento de acuerdo a las bacterias y microorganismos que tenemos. Esto hace que existan relojes bastante inexactos que miden la edad biológica en base a las bacterias que vos tenés. Pero el punto importante de todo esto es que ya tenés muchísimas estrategias fáciles de aplicar que permiten mejorar esa diversidad de microbiota que todos sabemos que vamos perdiendo porque estamos expuestos a antibióticos, porque estamos expuestos a alimentos con pesticidas, porque estamos expuestos a miles de factores que alteran nuestra microbiota como estrés, sedentarismo, etcétera, que son todos factores que disminuyen tu diversidad. Y las estrategias para reparar esa diversidad son fáciles realmente de aplicar. Con lo cual, hacelo para mantenerte más sano, para evitar problemas digestivos y para frenar tu envejecimiento.